Raabta es una película de Bollywood cine hindi del norte de India, de acción y drama, protagonizada por Sushant Singh Rajput como Shiv, Kriti Sanon como Saira y Jim Sarbh como Sakir. Comencemos. Empezamos viendo a un joven llamado Shiv compartiendo los últimos momentos con su familia en Amritsar. Pues Shiv es un joven profesional que trabaja en bancos y fue contratado por una empresa en Budapest junto a uno de sus mejores amigos llamado Radha. La madre de Shiv le da varias recomendaciones, entre ellas le pide que no busque a extranjeras como pareja. Más tarde, los dos jóvenes esperan su vuelo en el aeropuerto y allí nos damos cuenta de que Shiv es muy coqueto y siempre que tiene la oportunidad trata de conquistar mujeres. En Budapest les dan la bienvenida. Luego, Shiv y Radha son llevados a la entidad financiera. Ahí Shiv ve a una chica llamada Kiara. Es una compañera de trabajo que le atrae y apuesta con Radha que la conquistará. Y es así como Shiv y Kiara a los pocos días inician un romance. Luego, en la misma ciudad, vemos a una joven. Esta tiene una pesadilla, aparentemente recurrente, donde se está ahogando. La joven se llama Saira y tiene una chocolatería en el centro de la ciudad. Un día, mientras Shiv y su novia pasean, ven la chocolatería y entran. Ahí Shiv ve por primera vez a Saira y se siente extremadamente atraído por ella. De esto se da cuenta Kiara, quien muy molesta se va de la chocolatería. Esa misma noche, Shiv espera a Saira afuera de su local. Saira se extraña y simplemente le cobra los 10 euros de los chocolates que se llevó en la mañana. Shiv le dice que deben darse una oportunidad de salir, pero Saira lo rechaza. Los dos se van juntos y llegan al apartamento de Saira. Ahí ella le pide a Shiv que se vaya, pero antes de que él se marche, Saira impulsivamente lo besa. Más tarde, Shiv le cuenta todo a Radha. Este le pregunta que qué pasó con Kiara y Shiv responde que ella ya lo terminó. Además comenta que lo que sintió cuando vio a Saira fue algo diferente, pues siente una conexión profunda con ella. Además, también es india como su madre se lo indicó. Esa noche Saira nuevamente se sueña ahogándose, pero también ve a Shiv en su sueño. A la noche siguiente, Shiv espera nuevamente a Saira en la chocolatería y hablan. Saira le cuenta que no tiene padres. Por su parte, Shiv dice que él sí tiene. Su padre es un poco mentiroso y su madre muy dramática, y él es el único hijo. Shiv acompaña de nuevo a Saira a su apartamento. Allí, ella prepara chocolates, luego bailan y terminan pasando la noche juntos. A la mañana siguiente, siguen hablando y Saira le pregunta por una cicatriz que Shiv tiene en la espalda. Este responde que es una marca de nacimiento. Los dos jóvenes se sorprenden de lo rápido que avanza su relación, pero en ese momento, Saira recibe la llamada de un hombre y se pone muy nerviosa. Rápidamente saca a Shiv de su casa. Saira le dice a Shiv que su novio se llama Manav y no puede estar con él. Manav se encuentra con Shiv en la entrada de la casa. Aquí Shiv llama a su amigo. Radha lo recoge. Este dice que ella no es para él, pues Saira lo utilizó simplemente. Radha responde que esa mujer es exactamente como él, por eso no es la indicada, ni él es el indicado para ninguna. Luego ven salir a Saira con su novio y deciden seguirlos. Mientras la pareja está en el restaurante, llegan Shiv con otra mujer. Shiv se empieza a comportar de manera indiscreta, por lo que se apartan para hablar en privado con Saira. Luego nuevamente en la mesa, Saira se siente acorralada y confiesa que tiene sentimientos inexplicables hacia Shiv. Manav se molesta, le pide a Saira que recapacite y luego se va molesto. Pero antes, Shiv le pide que lleve a su cita con él. La chica también se va disgustada. Desde ese momento, Shiv y Saira empiezan una relación formal. Pasan los días y comparten buenos momentos. Cada uno sigue con su vida en sus respectivos trabajos. Una noche, mientras Shiv y Saira ven unas marionetas en una vitrina, reciben una llamada de Radha, quien les comenta que está en un lugar muy relajante en el barrio judío
Shiv y Zaira llegan al lugar. Una mujer extraña les abre la puerta. Es Hidimba. Radha les comenta que Hidimba es su complemento. Shiv se sonríe y le dice que sabía que no le gustaban las mujeres. Hidimba llama a Zaira. Le dice que nota en su mirada que en las noches trata de dormir, pero algo la mantiene despierta. Zaira lo confirma. Responde que tiene pesadillas ahogándose. Además ve sangre y cadenas. Shiv se acerca y Zaira confiesa que sus padres fallecieron en un accidente, donde el auto cayó al agua. Esto cuando ella tenía 2 años. Dice que desde ese entonces tiene pesadillas de ella ahogándose y otras cosas extrañas. Ahí Shiv empieza a hablar de sí mismo para hacer reír a Zaira. Hidimba también se queda viendo a Shiv y le confiesa que ve que él fue un rey en otra vida. Shiv se ríe y se va. Zaira continúa hablando con la mujer y pregunta si Shiv es el indicado para ella. Hidimba toma sus manos y simplemente le responde que un príncipe va a llegar y va a traer su karma. Confirma que algo que ya sucedió volverá a suceder y le advierte que ella es quien tiene el poder de cambiarlo. Zaira queda muy pensativa. Por otro lado, vemos a un hombre llegar a Budapest. Este se llama Zakir. Se nota que es muy influyente. Otro día, Shiv presenta por videollamada a Zaira con su madre. También le ha puesto un anillo de compromiso a Zaira. Dice que ya es momento de pasar al siguiente escalón. Otro día, Radha, Shiv y Zaira asisten a un festival de piscina en la ciudad. Shiv entra a la piscina y coquetea con otras mujeres, por lo que Zaira siente celos y busca hacer lo mismo. Ahí se acerca a Zakir y empieza a hablar con él. Luego bailan juntos. Zakir coquetea un poco con Zaira. También vemos cómo los guardaespaldas del hombre están pendientes de todo. Zakir va por bebidas y cuando vuelve se encuentra con Shiv. Ahí se presentan y Zakir comenta que siente que lo conoce de antes. Shiv se ríe y dice que eso le pasa muy seguido, pero no es así. Hablan un poco. Luego Shiv le dice a Zaira que la extrañará, pues debe viajar por trabajo y estará fuera de la ciudad por una semana. Al día siguiente Shiv viaja. Así van pasando los días, pensando el uno en el otro. Una noche Zaira vuelve a tener pesadillas, pero en su sueño también ve a Zakir. Esto la perturba. Al día siguiente Zakir ve a Zaira en su chocolatería y le invita a dar un paseo. Mientras hablan y caminan, empieza a llover y corren a un puestito de comida a refugiarse. Zakir corre a su auto y luego le dice a Zaira que también se puede subir. De ahí la lleva a lo que parece ser uno de los restaurantes de su propiedad. Zaira le confiesa que soñó con él y Zakir responde que él también y se ríe. Luego de cenar continúan conversando y Zaira comenta que él es como su prototipo de hombre ideal, pero que su corazón ya le pertenece a Shiv. Zakir le sirve vino a Zaira y luego la sube a su auto. Zaira se queda dormida en el camino y vemos que Zakir la lleva a su casa lujosa y ordena quitarle la vida al chofer. Al día siguiente Zaira despierta con dolor de cabeza y se da cuenta que no está en su casa, sino en una mansión que queda sobre un pequeño islote. Zaira habla con Zakir y le reclama por no llevarla a su casa. El hombre responde que se quedó dormida y él no sabe dónde vive ella. Zakir sigue hablando y le confiesa que ellos ya se conocían de antes, pero de otra vida, y se amaban mucho, pero llegó alguien a separarlos. Zaira dice que está loco y que quiere irse. Ahí Zakir mueve una cortina y le muestra todos los dibujos que ha hecho por años. Son retratos de Zaira. Ella se sorprende mucho y dice que ella nunca antes lo había visto. Zakir le aconseja buscar las respuestas en sus sueños. Luego le da un vestido a Zaira para que lo use en la cena y se va. Por otro lado vemos que Shiv ha vuelto de su viaje de trabajo. Se extraña de no ver a Zaira esperándolo. Luego la busca en su casa y en la chocolatería, pero no está. Radha le muestra a Shiv el periódico. Ahí aparece una nota en la portada del amor entre Zaira y Zakir.
Luego 2 sujetos increpan a Shiv y Radha, pero Shiv se defiende bien. En la noche Zaira intenta escapar, pero los guardias la acorralan. Ella cae al mar y empieza a tener recuerdos más claros. Vemos en el pasado a Zaira, quien se llamaba Saiba, vestida con ropas antiguas, y ahí también vemos a Zakir, un príncipe guerrero de nombre Kabir, que lidera la tribu Patar. Saiba y Kabir eran muy cercanos. Anuncian que un grupo de guerreros murakis se acercan a su lugar, estos encabezados por otro guerrero llamado Jilan, quien tiene el aspecto de Shiv. Antes de que los lugareños puedan reaccionar, son atacados y acorralados por los murakis. Jilan ataca a Kabir y le pide que se rinda. Luego vemos que a la aldea llega Kabir muy malherido. Saiba se siente muy mal al verlo así y decide ir a enfrentarse a los hombres. Saiba habla con el líder mayor y advierte que será ella quien derrote a Jilan. El joven se acerca con curiosidad. Saiba comenta que si la conquista a ella, conquistará Patargat. Saiba concluye diciendo que para ganarse su confianza, la debe derrotar en un enfrentamiento. Es así como deciden competir en un juego llamado Trampa en la jungla, un reto donde hay muchos caminos, pero solo uno es el correcto para llegar a un gran árbol y tomar una daga. Quien la tome primero es el vencedor. Los dos empiezan la carrera en la que van siempre a la par. Aunque Saiba llega primero, es Jilan quien toma la daga y la pone en el cuello de Saiba, pero no puede hacerle daño y le deja la daga. Saiba se queda mirando a Jilan y corta su propio dedo. En la noche Saiba le dice a Jilan que ya le pertenece, pero este responde que primero deben casarse. Por su parte, Kabir recibe una nota de Saiba, donde le explica que se quedará con Jilan, a cambio de que deje a su pueblo en paz. Kabir no deja de pensar en Saiba, pues estuvieron juntos desde que eran niños y él la ama. El líder de los murakis pregunta a Jilan por qué ha decidido casarse, a lo que él responde que no todo en la vida es conquistar tierras, pues también se debe conquistar a otra alma para florecer juntos. Otra noche Kabir va a buscar a Saiba. Ella le dice que ahora pertenece a Jilan y que quizás en otra vida ellos estarán juntos, pero Kabir se niega a perderla y le recuerda que la ama, pero Saiba dice que Jilan también la quiere y se siente bien ahí. Antes de irse, Kabir le pide a Saiba no olvidarlo. El líder hace la ceremonia de unión entre Jilan y Saiba. Saiba hace prometer a Jilan que solo estará con ella. Este contesta que ella es su única victoria. El líder de los Muraki ve un papiro con un escrito que dice: tú eres la luna y yo la noche, algo que interpreta como la unión entre Jilan y Saiba. Luego los Patar llegan a atacar a Jilan. Kabir lo apuñala y quema la aldea. Saiba es retenida para que no interfiera. Kabir le miente a Jilan diciendo que fue traición de Saiba, pero Jilan solo responde que sin confianza no hay amor. El líder de la aldea le advierte a Kabir que comete un error, ya que los astros hablaron, y un amor como el que nació entre Saiba y Jilan solo sucede uno cada 1000 años. Kabir dice que él es quien la ama, y hunde en el mar a Jilan, atado a una roca pesada. Saiba se sumerge para intentar rescatarlo, pero él ya ha perdido la vida, por lo que ella se aferra al cuerpo de Jilan y también se ahoga. El líder de los Murakis le repite a Kabir que Saiba nunca fue suya y nunca lo será. Kabir, muy atormentado, también se quita la vida cortando su cuello. Volvemos al presente y Zaira recupera la conciencia sobre la playa. Recuerda lo que le dijo Hidimba, que todo se repetirá y que es ella quien lo puede cambiar. Zaira va a donde está Zakir y le da a entender que recordó todo. Zakir comenta que en esta vida él es el rey y ella será la reina. Zaira acepta, pero le pide que no le haga daño a Shiv. Esto molesta a Zakir, pero conviene, y anuncia que en 3 días será el compromiso. Radha y Shiv deciden viajar. Llega la fiesta de compromiso y una mujer hace una presentación en el lugar.
Al lugar de la celebración llega Shiv. Se ve muy decepcionado. Comenta que ahora las mujeres no se enamoran del hombre, sino de la mansión. Le reclama a Zaira por haberlo cambiado en una sola semana. Zaira le entrega su anillo de compromiso a Shiv y Zakir le pone el suyo. Antes de irse, Shiv le dice a Zakir que él puede llamarla, pero será él quien la llevará a casa. Más tarde, Zakir le comenta a uno de sus hombres que deben quitarle la vida a Shiv y ordena buscarlo. Por otro lado, vemos que Shiv está en el cuarto de Zaira. Ella le pide que se vaya y miente diciendo que Zakir es con el tipo de hombre que siempre soñó. Shiv no le cree nada e intenta persuadirla, pero ahí llegan los hombres de Zakir. Zaira y Shiv se arrojan al mar y logran escapar. A la mañana siguiente, Zaira le confiesa todo a Shiv. Le explica que ellos se amaron en una vida pasada y que Zakir le quitó la vida. Shiv se ríe y llama a su amigo. Le pregunta por qué Hidimba no le dijo dónde estaban sus propiedades de cuando fue rey en su vida pasada. Lo dice con sarcasmo. Zaira le sigue insistiendo que todo lo que están viviendo ya sucedió antes, pero Shiv se niega a creer esas cosas. Los hombres de Zakir siguen buscándolos. Zaira recuerda la marca de nacimiento que tiene Shiv y le dice que esa marca es la daga que Zakir le enterró antes de quitarle la vida. Shiv empieza a hacer mofa del tema. Luego siguen huyendo. Vemos que finalmente se reúnen con Radha y hacen un plan para buscar ayuda y que alguien pueda viajar a rescatarlos de ese lugar. Por su parte, Zakir está muy enfadado y daña los retratos que había hecho de Zaira. En la noche, Shiv repite que no recuerda nada sobre esa vida pasada, pero que está seguro que en la actual quiere estar con ella y hará lo que sea por salvarla. Al lugar llega Zakir con Radha malherido. Aunque Zaira intenta defender a Shiv, Zakir le dispara. Vuelve a apartar a Zaira y pone un ancla pesada con cadenas para hundir a Shiv en el mar. Pero mientras este es arrastrado, Shiv toma también a Zakir y hace que se ahogue él primero. Pero como Shiv está atado no puede subir a la superficie, por lo que Zaira nada hasta él y logra salvarlo. Ahí son rescatados por la marina. Pasados 10 años, vemos que Shiv y Zaira ya tuvieron 2 hijos gemelos y juntos están en el templo dorado de Amritsar, simbolizando así un futuro largo y tranquilo para la familia. Esta película es del año 2017. La palabra rapta traduce a conexión o vínculo en urdu. La película fue escrita por Siddharth Garima y dirigida por Dinesh Villan. Previo a su estreno, recibió una demanda por derechos de autor por parte de Allu Arvind, dueño de la productora Gita Arts. Esta productora es del sur de la India. Según Gita Arts, se trataba de un plagio a la película telugu llamada Magadira, del año 2009, dirigida por Rajamouli. Con la demanda en curso se bloqueaba el estreno de la película, por lo que Gita Arts resolvió retirar la demanda como lo indicaba el procedimiento legal, porque primero debía ver el filme para comparar y después sí determinar la solicitud en la demanda. Pero luego de esto se presume que llegaron a algún acuerdo porque no se volvió a hablar del tema. Por mi parte, después haré el resumen de Magadira para que si no las han visto comparen y saquen sus propias conclusiones de si es significativamente similar o no, ya que en Hollywood también hay muchas historias con estas similitudes. También recordamos a Sushant, que en paz descanse, que fue el último actor favorito que tuvo Bollywood. Y así termina este resumen. Espero que hayan disfrutado. Adiós.